Ya, amados hermanos, es un gusto verlos, muchas bendiciones, me alegro de poder verlos aquí, y los que van a llegar también y los que están en sus casas, muchas bendiciones, que puedan ahí ver en la comodidad de sus casas el culto y puedan escuchar de la palabra, que es lo más importante para nuestras vidas. Así que le voy a pedir que cierre sus ojos, porque vamos a orar al Señor, y le voy a pedir a mi hermana Pamela que dé una oración. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Padre Celestial, por estar en este lugar en donde hemos venido con un corazón dispuesto a alabarte, bendecirte, glorificarte y exaltarte, Padre Celestial, porque usted ha sido bueno, Padre Celestial. Gracias por esta mañana, Señor, que nos ha despertado, por el aire que respiramos, Padre Celestial. Sea usted, Señor, administrando este culto, sea usted abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para alabarte, bendecirte, para escuchar tu palabra, Padre Celestial, y así también como el coordinador, como los músicos, Señor, sea usted también tocando su vida, Padre Celestial, administrándolos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Dice su palabra ahí en Primera de Juan, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Lo que habla en este caso los versículos aquí en Juan, está hablando de ser como Jesús, ser como Dios, de la obediencia, que dice que si nosotros no permanecemos en sus mandamientos, quedamos de mentirosos. Si nosotros no escuchamos la palabra, si no escuchamos la orden, el mandato de nuestro Dios, estamos siendo desobedientes, y eso está yendo en contra de lo que Dios nos quiere decir. Y más adelante, para relacionarlo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y en el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Muchas veces nosotros no separamos las cosas. Como cristianos, como hijos de Dios, es de vital importancia que nosotros aprendamos a separar lo que es del mundo y lo que es de Dios. Cuando Dios nos habla, Él se manifiesta en nuestra vida, Él nos habla al corazón. Pero cuando nos habla el enemigo, nos habla la carne. Y muchas veces confundimos eso, hermanos. No hemos aprendido todavía a reconocer la voz de nuestro Dios, la voz de nuestro amo. No hemos aprendido muchas veces a reconocer los mandatos que Dios nos hace. Que no escuchamos lo que Dios nos quiere decir, que muchas veces somos desobedientes y confundimos las cosas del mundo y las juntamos con las cosas del Señor. Y no, amados hermanos, las cosas de Dios son apartadas del mundo, porque son cosas puras, son santas, y lo santo no puede estar ni cerca ni rodeado del pecado. Y nosotros como pecadores y como hijos de Dios debemos constantemente aprender a separar las cosas del mundo. Ya sea igual si es escuchar música, si es hablar con compañeros o trabajar, hay que aprender a separar las cosas. Y lo que nosotros hacemos siempre tiene que ir en pos y en dirección a la adoración al Señor. Porque nuestra vida fue comprada por Él. Y no existe nada en el mundo que podamos hacer para poder pagar esa deuda que tenemos con Dios. Entonces, con más razón, nuestra actitud debe ser siempre de humillación y obediencia al Señor. Ser obediente es admitir que somos esclavos del Señor. Pero no hay que tomar en vano estas palabras, ni tampoco dejarlo en simples palabras, sino en demostrar con actitud que yo soy esclavo de Dios. ¿Y cómo lo demuestro? Siendo obediente, escuchando su palabra. Ni siquiera pensar si lo que Dios me dijo está bien o está mal. Porque muchas veces nosotros decimos, escuchamos la orden de Dios y la acatamos, pero inconscientemente llegamos a pensar, ¿y si no es lo correcto? Cuando Dios habla, su palabra es verdad y es juicio, y lo que Él dice se debe hacer.
Entonces, amados hermanos, con mayor razón nosotros debemos acatar lo que Él nos dice y ni siquiera llegar a juzgar. Porque Él, ¿quién es para nosotros a mentirnos? Si lo que Él busca de nosotros es el amor, es que nosotros podamos crecer en su palabra. Él no busca que nosotros estemos en la ruina, que caigamos, no. Lo que Dios busca es que nuestra vida, nuestra fe y nuestro corazón siempre estén puestos en Dios. Que nuestra vida, que nuestro caminar, que incluso nuestro futuro y nuestro pasado siempre haya estado y estuviera con Dios. Porque Él es para nosotros todo. Nada somos si Él no habita en nuestra vida. Nada somos. Seríamos iguales a los que están en el mundo. Y lo que nos separa del mundo es que nosotros somos hijos del Señor, que Él nos escogió para ser hijos suyos, para poder caminar los pasos que Él dio. Entonces, amados hermanos, yo le invito a que ahí en su casa o en su momento cuando esté hablando con Dios, dígale: Señor, yo quiero aprender a ser obediente a ti. Quiero aprender a escuchar tu palabra, quiero aprender a escuchar tu voz. No quiero dudar ni siquiera inconscientemente de lo que tú me digas, porque mi vida, mi corazón y mis actos son tuyos. Nada de lo que tengo aquí me pertenece. Todo lo que me rodea es material, pero mi vida, mi cuerpo y mi alma son tuyos. Amén. Amén, amados hermanos. Entonces, yo le invito aquí en su lugar, hable con el Señor, medite estas palabras y diga al Señor: yo quiero aprender a ser obediente. Y de igual manera, enaltecer las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas y hará. Porque ¿quién es más poderoso que Él? ¿Quién está por sobre Él? Nadie, ni siquiera la muerte. Entonces, amados hermanos, medite ahí en su lugar, hable con el Señor y pídale. Y por sobre todas las cosas, hay que aprender a arrepentirse también. Aprender a aceptar cuando cometemos un error y reconocerlo ante Dios. Amén. Amén. Exaltemos entonces al Señor con estas alabanzas. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi buen Dios. Gracias, gracias. Por el amor, Señor. Sí, ¡Aleluya! ¿Cuántos saben que el Señor es grande? Dígalo conmigo: Señor, sabemos que tú eres grande y tus maravillas son grandes. Lo declararemos entre los pueblos para tu gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a aplaudirle fuerte al Señor. Señor, invocaré tu santo nombre, siempre vaya a conocer tus obras, te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre vaya a conocer tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Sí, Señor. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes
tus maravillas. Sí, Señor. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre. Siempre daré a conocer tus obras. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre. Siempre daré a conocer tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas, Señor. Te adoramos, Jesús. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. 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 Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Oh, sí. Este es un tiempo especial. Un tiempo de derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Se puso su mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Oh, sí, Dios, lo queremos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto contigo. En este momento, le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. No
no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Verá la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Verá la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Verá la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Avívame, avívame con tu espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Avívame, avívame con tu espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Avívame, avívame con tu espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Sí, Señor. Será la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. La tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren la mar. Avívame con tu espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Avívame, avívame con tu espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Avívame, avívame con tu espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Avívame, avívame con tu espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Avívame, avívame con tu espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Será, verá la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Verá la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Sí, Señor. Te adoramos, Jesús. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Para ti no hay nada imposible. Amén. Sí, Señor. Ya se escuchan las naciones, el sonido de su voz, convocando a su pueblo. Cántalo conmigo, en un solo corazón. Se prende esforzado, es lo que nos pide hoy. El amado está llamando a sus brazos, yo me voy. Nos vamos con el Señor. Sí. Nos
descansamos en ti, Señor. Escucha las naciones, el sonido de su voz, convocando a su pueblo en un solo corazón. Solamente expulsando es lo que nos pide hoy. El amado está clamando a sus brazos yo me voy. Sí, Señor, yo me voy. Ya se escucha las naciones, el sonido de su voz, convocando a su pueblo en un solo corazón. Solamente expulsando es lo que nos pide hoy. El amado está clamando a sus brazos yo me voy. Yo me voy. Jesús no se va. Y seguro siempre estaré. Con cuidado te tomará. Junto a él no hay que temer. Viene el amado viene. Sobre los montes viene a buscar su pueblo. Levántate, viene el amado viene. Sobre los montes viene a buscar su pueblo. Levántate, sí, Señor. Escucha las naciones, el sonido de su voz, convocando a su pueblo en un solo corazón. Solamente escuchando es lo que nos pide hoy. El amado está clamando a sus brazos yo me voy. Yo me voy. Jesús no se va. Y seguro siempre estaré. Con cuidado te tomará. Cuando hay que temer. Viene el amado viene. Sobre los montes viene a buscar su pueblo. Levántate, viene el amado viene. Sobre los montes viene a buscar su pueblo. Levántate. Nos levantamos en el Señor. ¿Cuántas hermanas pueden dar un grito de júbilo? ¡Las hermanas!
si viene la mano. Oh, aplaudimos si viene la mano. Viene la mano, viene. Sobre los montes viene a buscar su pueblo. Levántate, viene la mano, viene. Sobre los montes viene a buscar su pueblo. Levántate, viene la mano, viene. Sobre los montes viene a buscar su pueblo. Levántate, viene la mano, viene. Sobre los montes viene a buscar su pueblo. Levántate. Nos levantamos en el Señor. En el somos más que vencedores. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias por tu presencia, tu amor. Gracias, mi Señor, por su fuerza. Gracias, amado mío. Usted sabe la presencia del Señor. Cuando el Señor se mueve ahí, el gozo del Señor Amén. empieza a avivar en nosotros el fuego. Amén. Aleluya. Estoy sudando ya. Gloria a su nombre, Señor, por tu presencia. Ese es nuestro Dios, amados hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¿Cuántos de nosotros no nos quisiéramos ir con Él cuando Él venga? Amén. Así es. Quisiéramos que Él nos abrace y nos lleve en sus brazos Así es. al cielo y poder Aleluya. mirar su hermosura, poder acariciar sus pies, poder llorar ahí delante de Él y decirle gracias, papá. Gracias, mi Señor. Gracias por todo, gracias por tu amor, amado por tu mío. misericordia, Santo, Porque santo, tuviste piedad. santo es tu Así es. nombre. porque te preocupaste de alguien, Solo usted es digno de adoración que no lo y de merecía. alabanza. Así es, Señor. porque me regalaste la salvación Así es. sin pedirme nada a cambio. Gracias. Gracias, mi que vive. Gracias te damos, Dios, Gracias, Padre. Gracias, amado mío. Mi alma te alaba. porque nuestra vida no puede estar lejos de ti, Tu grande amor, tu gran misericordia. porque no me puedo apartar de ti, Dios. Te alabas, porque solo tú eres Gracias te doy, Padre, bueno, Señor. Gracias, porque todo lo que soy alabado y bendecido eres. es gracias a ti, Dios. ¿Cómo no adorarte, Señor? No importa los problemas, no importa la situación, ahí estás tú, Si cada día lo escuchando a este pecador, cómo clama, cómo llora, misericordia está en cómo mi gime tu nombre, Padre, pidiéndote perdón, Dios, y humillándose ante ti. Gracias, Dios, Señor. Gracias, Padre. porque grande eres tú, Padre, grandes son tus maravillas conmigo, Dios. Porque mayor es el amor que tienes por nosotros, Padre, Y nada ni nadie será en contra de nuestra vida, Señor. que enviaste a tu Hijo a la cruz por nosotros. Que te servimos con amor. Que ningún otro amor se le puede comparar, Padre, al amor que tú tienes con nosotros, a la preocupación, Padre, que tú presentas con nosotros. Gracias, Padre. Que en el más mínimo detalle ahí estás tú, Mi alma te alaba. preocupándote de nosotros, Dios. Gracias por tu Mi alma te alaba, Señor. Y muchas veces, Padre, nosotros ilesos, ignorantes, No tengo no nos damos cuenta de ese amor, de esa preocupación que tú tienes con nosotros. Amándote, adorándote, Y te reclamamos, te echamos la culpa, Dios. ¿Quiénes somos Gracias, Jesús. para recriminarte las cosas? Gracias a Dios. ¿Quiénes somos para sacarte en cara que tú no cumples las cosas cuando es al revés? Inmenso amor. Cuando somos nosotros Por sus caricias, Señor. que con nuestra actitud egoísta y pecadora Por su presencia. te faltamos el respeto, te dejamos de lado, dejamos de buscar de ti. Gracias, mi buen Dios. ¿Quiénes somos para sacarte en cara algo, Dios? Misericordia, su amor no se compara con nada. Si tu sacrificio en el madero de la cruz Gracias, Señor. fue el mayor acto de amor que pudiste tener con nosotros y no pediste nada a cambio, Padre, Gracias, Señor. esa debería ser nuestra actitud, Dios, de dar y no esperar a recibir, de amar al prójimo sin importar los problemas, de buscar de tu palabra, Dios, de usarla por obra, Padre, de aplicarla en mi vida,
y de alimentarme cada día de ella, Dios. Gracias, Padre, porque aún en medio de una actitud pecaminosa, Dios, tú me permites, Padre, humillarme ante ti, Dios, y reflexionar sobre lo que he hecho, Padre. Gracias te doy, Dios, porque me das la opción, Padre, de arrepentirme de lo que he hecho y de pedirte perdón, Dios. Porque no existe nada más doloroso, Padre, que alejarme de ti, Padre, que de ignorarte, Dios, que no prestar atención a tus palabras. Cómo mi vida se derrumba si tú no estás en ella, Dios. Un segundo apartado de ti, Padre, y mi vida ya no es la misma, Dios. Me vuelvo igual como las personas del mundo, preocupadas por sus cosas, por lo que tiene que hacer el día de mañana, Dios. Pero cuando tú habitas en mi corazón, el mañana no importa. Porque en el mañana estás tú, Dios. La imagen de un padre que se preocupa por mí está ahí adelante, en el pasado, en el presente y en el futuro. El tiempo ya no importa, porque tú estás presente ahí, Dios. ¿Cuánta falta nos hace que tú habites en nosotros? Que pasamos de ser a nada, a polvo. Gracias te damos, Dios, y reconocemos delante de ti, Padre, que hemos pecado, que somos pecadores, Dios. Que mi carne pecaminosa, Padre, no me permite, Dios, acercarme más a ti, Dios. Que mi actitud muchas veces no refleja que tú habitas en mi corazón. Que mis palabras se vuelven polvo, porque mis acciones no son de adoración hacia ti. Pero te doy gracias, Dios, porque me arrepiento de ello, Padre. Y ahí estás tú escuchándome, prestando atención a mis palabras, Dios. Gracias te damos, Dios, porque nuestra vida no es nada si tú no habitas en ella. Porque nada soy si tú no habitas en mi corazón. Porque pierde la importancia, pierde su sentido. Mientras el mundo busca el motivo de su existencia, nosotros te tenemos a ti. Tú eres el motivo por el cual existo, por el cual continúo vivo, Dios, y por el cual sigo. Porque tú eres el motivo que yo debo seguir luchando, Padre. Que no importan los problemas ni los obstáculos, que si te tengo en la mira, Dios, nada importa, porque nada es mayor que tú. Nada es mayor que tu amor, que tu sabiduría, que tu comprensión, Padre. Gracias, Dios, porque siempre estás atento a mí. Siempre estás atento a mi llamado, Dios. Y siempre me perdonas, Padre, cuando reconozco que te he faltado, Dios. Gracias, Padre, porque todo lo que soy, todo lo que seré, te lo debo a ti. Porque nada soy sin ti, Dios. Porque nada soy si tú no habitas en mí, Padre. Y tengo que reconocerlo una y otra vez. Porque muchas veces, Padre, no entiendo la vida. Y vengo delante de ti, Dios, con manos vacías, sin nada que entregarte, Padre, porque todo es tuyo. Nada me pertenece, no soy dueño de nada, Dios. Todo te pertenece a ti. Sigamos delante del Señor en su lugar.
puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas hoy con tu gran poder de amor. Usa mis manos, Señor. Sí, Señor. Dígale así: manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. No puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas hoy con tu gran poder de amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas hoy con tu gran poder de amor. Usa mis manos, Señor. Dígaselo. Usa mis manos, Señor. Aquí están mis manos, Señor. Usa 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 mis manos, Señor. Sí, Señor.
Venimos ante ti, Señor, arrepentidos. Gracias, gracias. Solo gracias. Nuestro Jesús, amado Salvador. Por tu amor, tanta misericordia. No hay otro como tú, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, Tu vida diste, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, Gracias, Señor. siendo yo un vil pecado. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por ese amor. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. dígaselo. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para Adorarte, Señor. mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Ante ti nos derramamos, Señor. Nos rendimos, Señor. Rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Sí, Señor. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Derramamos todo nuestro ser ante tu presencia, Señor. Nos rendimos ante tu único y gran yo soy, Alfa y Omega, principio y fin. Solo ante ti, Señor, humillamos nuestra vida y reconocemos que no hay otro Dios fuera de ti. Solo tú, Señor, eres nuestra fortaleza.
Solo tú, Señor, eres nuestro sostén. Solo tú, Señor, eres nuestro gozo. Y en ti descansamos, Señor. Solo en ti, Dios, te adoramos, Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor, y reconocemos que solo tú eres digno de ser alabado. No hay otro Dios fuera de ti. Mi Jesús, nuestro amado Salvador. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Solo ante ti, Señor. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Mi Jesús, mi amado, dígaselo. Quiero postrarme ante ti para adorar. Te adoramos, Señor. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Solo ante ti, Señor, derramar nuestra vida en obediencia, Señor, en sujeción a nuestro amo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todo el reconocimiento. Te alabamos en esta noche, Jesús. Te honramos desde nuestro corazón. Porque solo tú eres digno. Aleluya. Te adoramos, Señor, Gloria a Dios. te exaltamos, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no vienes delante de Él Gracias, a adorarle, a contemplar su hermosura? El Salmo 45 dice acerca de Jesús: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios. gracias, gracias. Contempla su hermosura y adórale. Solo usted es digno de adoración y de alabanza. Gracias, gracias, Señor. Rebosa mi corazón con palabras de amor. Cántela al Señor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Adoramos al Rey. Sí, Señor. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras. Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la
La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Señor. Gracias, Jesús. Rebosa mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Sí, Señor. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Sí, Señor, ante ti la gracia se derramó. Y gracias a tu sacrificio en la cruz, la gracia también se derramó sobre nuestras vidas. La salvación que hoy tenemos es gracias a ese sacrificio en la cruz. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. La gracia se derramó sobre ti. Gracias, Señor. Por su gran amor. Gracias, Jesús. Para nosotros no hay nada más importante Gracias, mi Señor. que Él, que nuestro Dios.
Gracias, bendito Dios. No hay nada más importante que poder disfrutar de estar con Él, de no apartarnos de Él. Que Él habite en nuestra vida, Gracias, Señor. que Él nos reconforte cuando lo necesitemos, nos aconseje Palabras se cumplen. cuando tengamos que tomar una Nosotros en su decisión. nombre, ahí está usted. Gracias. No hay nada más importante Gracias, Jesús. que entablar esa relación con Dios, Gracias, Señor. que nuestra fe no decaiga, sino que vaya aumentando, Misericordia, Señor, amor. que nuestra confianza Gracias. y que mi creencia en Él siempre se mantenga firme. Gracias. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés nos apartaron de en medio del campamento. Sí, Señor. Bendito Jesús. Tu palabra, Dios, nos enseña que no tenemos que ser como tu pueblo, Dios, como estos judíos en ese momento. Tenemos que aprender a saber arrepentirnos de nuestras acciones, a reconocer cuando hemos cometido una falta, Dios. Pero no es solo entender ni reflexionar sobre ello, es tomar una actitud diferente, Padre. Es aprender a humillarme delante de ti, a postrarme a tus pies y decirte perdón, Padre. Es más que solamente admitir que he cometido algo. Es cambiar mi percepción, es entender por qué lo he hecho mal, por qué me ha pasado, Dios. Y la única respuesta es que he dejado de buscar de Dios o me he apartado de ti. Por eso tu palabra, Dios, nos enseña constantemente que tenemos que tener un corazón arrepentido, humillado delante de ti. Porque es la única forma en la que yo demuestro que me siento mal cuando he pecado. Es la forma en la que yo le digo a Dios: Padre, he cometido pecado, te he fallado, Padre, y me siento mal por ello. Por eso te pido perdón. Por eso, hermanos, constantemente debemos estar arrepintiéndonos. Porque constantemente pecamos, incluso con el inconsciente. Y no hay nada más doloroso y molesto para Dios que no reconozcamos cuando hemos cometido un pecado. Por eso nosotros debemos aprender a humillarnos y a entender cuando hemos cometido una falta. Porque Dios lo sabe todo, nada le podemos ocultar. Él lo sabe todo de nosotros, incluso nuestro futuro. Y lo que Dios espera de nosotros es que tengamos una actitud sumisa ante Él. Una actitud de siervo y esclavo. Que nuestra vida dependa de Él. Que nuestra vida y nuestra actitud siempre sea en adoración hacia Él. Como decía la alabanza, que no tenemos valor, pero para Dios sí lo tenemos, porque somos sus hijos. Para el mundo pueden ser acciones insignificantes, sin un sentido o sin lógica, pero para Dios es la prueba de que somos sus hijos y de que estamos siguiendo el camino que Él ha planteado para nosotros. Por eso, amados hermanos, arrepentíos constantemente, porque en todo momento pecamos y no va a haber un día en el que no lo hagamos. Y esta es la forma en la que reconocemos
que somos esclavos del Señor y que debemos humillarnos ante Él, sin negarnos a su palabra ni a su mandato, pero que no sean solo palabras, sino que sean acciones, que sea una actitud humillada ante Él, que mi vida refleje que yo soy una persona devota de Él, que mi vida es para Él, que todo lo que soy, que todo lo que le entrego es para Él y solo para Él. Amén. Puede tomar asiento y le voy a pedir al portador de su palabra que pase. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, los que estamos aquí presentes y los que también verán la transmisión. Que el Señor les bendiga grandemente. Y vamos a dar comienzo a este tiempo de meditación de la palabra. Así que prepare ahí su mente, prepare su corazón, prepare su vida, para que Dios también ahí pueda hablar a su corazón. Este domingo tenemos un evento muy importante, ¿cierto? Está el asunto de las votaciones, ¿ya? Así que por ende no vamos a realizar nuestro culto dominical, pero lo vamos a traspasar o lo vamos a hacer el día sábado. Así que el día sábado estamos todos invitados a las 6 de la tarde. Amén. Esperando. Amén. Así que tiene ya de ahora hasta el viernes para que se organice y el sábado ya pueda hacerse el tiempo de poder venir y compartir con nosotros. Va a ser nuestro culto, así como lo hacemos el día domingo, va a ser el culto el día sábado, y así el domingo usted va a tener todo el día para hacer lo que tiene que hacer y poder también descansar, así no tenga problema. Amén. Amén. Qué bueno. Ya, esa era toda la información que iba, nada más. Nos vamos entonces directamente a la palabra del Señor. Esperamos esta semana, sí, en el Señor, poder subir algún video ahí que esté en el canal para que también podamos tener palabra para nuestras vidas. Amén. Esta semana por tiempo no lo pude hacer, pero esta semana sí o sí lo voy a hacer. Sí o sí lo voy a hacer. ¿Ya? Juan capítulo 8, versículos del 31 al 38. Mientras usted lo busca, yo le hago una pregunta. ¿Es libre? Amén. Como algunos como que la pensaron así antes de contestar. Ya. Juan capítulo 8, versículos del 31 al 38. Búsquela ahí con tiempo. Juan capítulo 8, versículos del 31 al 38. Y si la encontramos, entonces la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Esta es la palabra que Dios quiere en esta mañana poder compartir con nosotros. Verdaderamente libres. Vamos a poder entender lo que significa, más que el versículo, esta expresión que hace Jesús. Ya vamos a hablar 3 puntos sobre la esclavitud, la libertad y sobre los verdaderos discípulos. Ya esos van a ser los 3 puntos que vamos a tratar hoy día. Recuerden que aquí Jesús está hablando con los judíos, ya con quienes habían simpatizado con él o habían comenzado a buscarle o a seguirle. Ya, pero Jesús siempre es claro, y yo quiero dejar claro algo que a veces nosotros tenemos como un mal concepto. A Jesús no le interesaba la multiplicación de los discípulos. A Jesús lo que le interesaba es que sus discípulos fueran verdaderamente discípulos y seguidores de él. Amén. Él prefería estar con los 12, 15, 20, con los que tuviera, que con tener una multitud que lo siguiera y no fuera salva. Porque Jesús lo que venía era salvarlos, a conducirlos hacia el camino de la verdad, y no le interesaba que tuvieran esta multiplicación, porque a veces nosotros como iglesia o como líderes entendemos que tenemos que multiplicarlo, y si nos multiplicamos es que estamos haciendo bien la obra del Señor. Pero hacer bien la obra del Señor es hablar correctamente lo que es la palabra, es cómo se deben comportar, cómo se deben educar, cómo realmente nosotros tenemos que seguir al Señor. Parto desde esa base. Amén. La esclavitud radical. Jesucristo aquí se enfrenta en una conversación con los judíos, y Él comienza a hablarles de esta forma. Si ustedes conocen a Jesucristo, si ustedes siguen mis palabras, van a ser verdaderamente libres. Cada cosa, hermanos, que va diciendo Jesús, estos discípulos, estos judíos se encontraban más perdidos, porque cada vez que Jesús hablaba a ellos no entendían realmente lo que Cristo estaba hablando. Jesús le estaba hablando palabras de vida, que ellos deberían estar atentos, que ellos deberían creer y atesorar en sus corazones. Le habló sobre el agua de vida, la luz del mundo, o sea, claro, el agua de vida, la luz del mundo, lo que podía hacer o cómo podían ellos tener libertad. Y si Cristo realmente le está diciendo, ustedes necesitan ser libres, porque ellos no lo estaban siendo en ese momento. Y alguien puede decir, pastor, pero es que nosotros desde el momento que creemos en Cristo o profesamos seguir a Cristo somos libres. Pero la Escritura realmente nos va a dar a entender si es verdad o no es verdad que somos libres. Ante ese momento, los judíos pueden haber reclamado, nosotros realmente somos libres. ¿Cómo dices tú que estamos esclavos? Recordemos que en ese tiempo ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Y antes del Imperio Romano, donde tenían que pagar tributo y debían seguir las leyes de estos romanos, ellos habían estado bajo los griegos, bajo los persas, bajo los babilonios, bajo los sirios. Ellos habían estado cautivos. No habían sido libres como nación, ¿ya? Por lo tanto, habían sido sometidos durante mucho tiempo a una esclavitud política y económica. Pero sí había algo que ellos habían conservado, que era la adoración a Jehová. ¿Ya? Y para ellos eso era un orgullo nacional. Es como cuando usted a veces le dice a una persona, tú eres cristiano. Sí, porque voy a la iglesia, y voy a tal iglesia, la más conocida de Chile, a la que lleva millones y millones y tiene millones de gente. A esa iglesia voy. Es como su orgullo decir, pertenezco a tal iglesia, pentecostal, bautista, da lo mismo de qué denominación sea. Es como un orgullo que uno tiene. Bueno, así era el pueblo judío en ese momento. Ya ellos se consideraban el pueblo escogido, se veían superiores a los demás. Esto, cuando lo escribía, me acordaba, no sé por qué, de Hitler y los nazis. No
por qué me acordaba de ellos. Porque ellos automáticamente siempre se creían superior a los demás. La raza perfecta, la raza única, ¿cierto? Ellos querían ser los mejores y todos los demás eran inferiores. Bueno, los judíos actuaban de esa manera. Ellos se consideraban mejor, una raza superior a los gentiles. Y de hecho, cuando se les llama gentiles a los que no eran judíos, era como una forma despectiva de tratar a la gente. Ya, aquí vienen los gentiles, los que no son de nuestro pueblo. Y lamentablemente hay cristianos que se creen así, superiores a otros. Mire. Oh, no, es que yo soy un hijo de Dios, es que yo soy predicador, tú eres simplemente un laico, tú eres alguien que está a la puerta, que recoge la ofrenda. No, yo estoy arriba del púlpito. Y como que nos creemos superiores, y esto es como un orgullo que hay en medio de nosotros. Bueno, cuando Cristo comienza a hablar con ellos, les baja todo ese orgullo. Y los judíos le reclaman a Jesús: ¿quién eres tú para decirnos algo así? Que necesitamos ser libres. Jesús lo que estaba haciendo, hermanos míos, era atacar su orgullo nacional. Eso que les decía hoy, que somos hijos de Abraham, que Abraham era el amigo de Dios, nosotros venimos de esa raza. Tú no puedes venir a decirnos a nosotros que necesitamos libertad si somos libres. Pero ¿sabe lo que Jesús le estaba realmente diciendo? Y en el versículo 34 es la clave de todo esto. Jesús les dice de la siguiente manera. Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Puedes ser libre de una nación, puedes hacer lo que quieras, pero si hay pecado en tu vida, eres esclavo del pecado. No eres libre espiritualmente. Ayúdanos, Señor. Jesús elimina aquí con esta expresión toda distinción entre judío, gentil. Ante la ley de Dios, hermanos, no hay posibilidad de presentar recurso. Todo aquel que hace pecado, no importa si es judío, gentil, rico, pobre, hombre, mujer, grande, flaco, lo que tengas como dominio, puede ser el empresario, el millonario más grande, estás siendo esclavo del pecado, no eres libre. Eso es lo que Cristo quiso decir. ¿Y en qué consiste esta esclavitud? Una esclavitud o un esclavo es alguien que ha sido sometido, hecho cautivo, alguien que ya no pertenece a sí mismo, fue vendido a otro que ahora lo domina y a quien esa persona le debe completa obediencia. No tiene proyecto, no tiene sueño, no tiene visión. Una persona simplemente tiene el sueño y la visión que tiene su dueño. ¿Me entienden? Cuando uno dice ser esclavo, uno ya no se manda a sí mismo, depende de otro. Amén. No tiene vida propia. No es que vaya a decir: yo el día domingo voy a salir. El dueño va y le dice: no, el domingo no saliste, quedáis aquí trabajando. Ese sueño, esa idea quedan obsoletas porque depende de su amo, depende de su dueño. Su vida está en manos de otro, quien puede disponer del esclavo como se le plazca. ¿Queréis salir? No, hoy día te quedáis aquí. Así es lo que yo quiera. Y esa persona tiene que obedecer porque su vida ya no es suya, es de otro. Eso es ser un esclavo. Nuestros padres Adán y Eva pecaron y por culpa de ellos entró el pecado al mundo y su descendencia. Romanos 5:12 dice: el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio de él el pecado, la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde el momento que Adán y Eva pecó, entró el pecado y la muerte al mundo y la desobediencia. Luego ahí en el versículo 18 del mismo Romanos 5 dice: por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y el versículo 19: por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. De nuestros padres, Adán y Eva, recibimos como herencia el pecado y la muerte física, la muerte espiritual, la separación total de Dios, la rebelión a su ley como marca de nacimiento. Nadie puede decir en este mundo que no es pecador. Y usted me va a decir: pastor, pero si yo me arrepiento, soy libre. Aún sí, sigue siendo una persona con pecado, porque tenemos esta naturaleza impregnada en nuestra vida. Amén.
Salmo 51:5, el rey David o el salmista llegó a decir: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto quiere decir que venimos con esa naturaleza. Ni el más lindo bebé, ni el más tierno bebé escapa a esta realidad, mis queridos hermanos. Todos nacemos con esta materia prima en nuestros corazones. Nacemos encadenados al pecado, dominados a su yugo, sometidos a servirlo de por vida. Nuestros corazones desde que nacemos están inclinados siempre hacia el mal. Nuestras emociones, pensamientos, nuestros sueños están completamente llenos de pecado. Y la Escritura nos da una fotografía ahí en Tito capítulo 3 versículo 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleite y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Así éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Amén. Así es el mundo y la sociedad que no tiene a Cristo. Vive en pecado. Amén. Cuando intentamos hacer el bien por nuestra propia forma, hacemos el mal. Y alguien va a decir: pero yo voy a cantar, yo voy a hacer esto. Lo va a hacer mal y lo va a hacer simplemente para su dueño, que es el pecado. Y de hecho la Escritura dice algo bastante interesante ahí en Jeremías capítulo 2 versículo 22. Aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor. Aunque te laves con el jabón Popeye más que deja la ropa clara y blanca, aunque nos lavemos con eso, aún seguimos teniendo pecado y nuestra iniquidad está delante del Señor. No importa lo que usemos para quitar nuestras cadenas, hermanos, ni la sierra más poderosa del mundo va a poder quitar la cadena del pecado. No hay otra esclavitud como esta. El pecado es en realidad el más duro de los capataces. Hay miseria, hay desesperación, y lo único que nos espera cuando estamos, hermanos, siendo esclavos del pecado es el infierno. Podemos escapar de cualquier esclavitud. De hecho, la historia nos demuestra, por ejemplo, que hubieron personajes como Espartaco, que todos pensaron, algunos piensan que es solamente una historia. Fue verdad. Un esclavo que logró liberarse de la esclavitud y llegó a armar una armada de miles de ex esclavos y se rebelaba en contra de los imperios. En la Biblia también nos habla el caso de Onésimo, un esclavo que se escapó de su dueño que se llamaba Filemón. Pero la esclavitud, hermano, del pecado es la madre de todas las esclavitudes. De esa no nos podemos arrancar. De esa ningún ser humano se puede arrancar. Y usted me va a decir: pero con Cristo, pero no se me adelante. Ninguno de nosotros se puede arrancar por sí mismo. La esclavitud, cuando uno a lo mejor es esclavo de una familia o de un hogar o de un dueño, usted muere y hasta ahí llega la esclavitud. Pero la esclavitud del pecado es eterna. Nos persigue hasta la eternidad. La esclavitud humana llega solo hasta la tumba, pero la esclavitud del pecado define nuestra eternidad, hermano, y nos puede arruinar para siempre. Hoy cualquiera puede decir: somos ciudadanos de una república. Hoy en día cualquiera puede decir: somos libres, tenemos libre albedrío, tenemos libertad de expresión, de circulación. No conocemos la esclavitud. De hecho, muchas de las ideologías hoy en día nos están llamando a ser libres. Sé tú mismo, haz lo que tú quieras, ¿qué importa lo que digan los demás? Y la gente agarra papa, y el cristiano también agarra papa. Somos libres, hagamos lo que queramos. Pero eso es solamente nuestra condición, hermano, espiritual. Aún así, aunque digamos que somos libres, seguimos siendo esclavos del pecado. Y esta es la actitud, hermano, de la terrible esclavitud del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y nadie puede librarse de eso. ¿Usted se pudo librar?
por sí mismo se pudo librar. Alguien se puede librar por sí mismo. Alguien puede decir, ya no voy a pecar más. No, porque nuestra naturaleza nos lleva a hacer el mal, nos lleva a hacer lo malo. Amén. Por eso la Escritura dice, algunos van a decir, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, porque uno va a querer hacer el bien, pero no se da cuenta que lo que está haciendo es el daño. Por eso matrimonios destruidos, familias destruidas, hogares destruidos, hombres y mujeres esclavizados. Y algunos que dicen ser cristianos también están siendo esclavizados. No pueden romper las cadenas por sí mismos. Y esto es lo que Jesús le está diciendo a los judíos. Ustedes no son libres. Pero si tenemos a Dios, servimos a Dios, ustedes espiritualmente no son personas libres. Y ahí viene el segundo punto. La verdadera libertad. En esta esclavitud la que Jesús tuvo en mente cuando ofreció libertad a los judíos que lo escuchaban. Liberar a los hombres de esta cadena es el gran objetivo del Evangelio, hermanos míos. Es el gran objetivo de predicar la palabra. No que si eres sano, no que si quieres pertenecer a una iglesia, no que si quieres Dios te va a sanar y te va a multiplicar y te va a ayudar en tus problemas. No, el verdadero propósito del Evangelio es que las personas sean libres del pecado y de la esclavitud. Ese es el objetivo. Por eso se predica. Usted no puede predicar, viene a la iglesia, si el pastor es súper buena onda. No, si el pastor te va a aguantar todo. No, si la iglesia, olvídate, si aquí vamos, no te preocupes. No, el propósito de la palabra del Evangelio es que las personas sean libres de la esclavitud del pecado. Despertar a la gente en su sentido de su propia degradación, mostrarles sus cadenas, hacerlos levantarse y luchar para ser realmente libres. Ese es el gran objetivo que tuvo Cristo y que tenemos nosotros también para poder hablarle a otros. El primer paso hacia la libertad es saber que estamos bajo esclavitud. Libertad, un concepto bastante manoseado. Pregúntele a usted, ¿quiere ser libre? Le va a decir que sí. Hay canciones, hay películas, hay libros, hay un montón de cosas que nos hablan de libertad, de cómo poder obtenerla. Vaya a las librerías cristianas, 7 pasos para que seas libre. 10 pasos para que el joven sea libre de las tentaciones y cosas así. Y hay un puro paso y ese se llama Cristo, nadie más. Y por más que hagan cosas no van a ser libres. Sí, Señor. Le van a decir a lo mejor no vea anime, no vea Netflix, no vea películas, escuche solamente música cristiana y cuando vaya por algún lado de tentación arránquese para el otro lado y cosas así. Todos, hermanos, desean la libertad. Un refrán: libertad, igualdad, fraternidad. Fue un lema que surgió en la Revolución Francesa. Y todos empezaron, queremos libertad, igualdad, y esto me suena hoy en día, queremos ser todos iguales, todos tenemos que ser iguales, los derechos, la dignidad y bla, bla, bla. Y eso no ha ocurrido nunca y no va a ocurrir nunca, hermanos, que sean todos iguales. No, pastor, si se puede. Si la NC, para no nombrarlo, la NC que se está proponiendo ahora nos va a hacer todos iguales. ¿A dónde la vio, hermano? Eso no va a ocurrir nunca. En la Revolución Francesa era igualdad, libertad, fraternidad. Y déjeme decirle que la Revolución Francesa estuvo marcada por derramamiento de sangre de una manera tremenda, que de hecho fue catalogada como el gran terror. Ahí quedó la libertad y la igualdad. Se mataron más gente que en el año 73. Para que usted lo pueda entender. Conocemos a veces caudillos, personas que prometen traer libertad a los pueblos. Por ahí leía un personaje, no voy a dar nombre, no, que yo voy a traer unidad al pueblo chileno. Estamos más desunidos y quiere traer unidad. ¿Dónde la vio? Pero lo único que hicieron, hermano, estos caudillos fue traer esclavitud a la vida de las personas. Como dije, hay películas y canciones
Hay activistas que nos llaman a la libertad. ¡Libérate! ¡Tú eres libre! ¿Sabe lo que están diciendo? Dale rienda suelta a tus deseos. Libertinaje. A tus libertinajes, a los libertinajes. Haz lo que quieras. Y por ahí va a escuchar a algún cristiano decir lo mismo. Yo puedo hacer lo que quiera porque Cristo me hizo libre. No es así, po. Eso no es libertad, hermano. Se dice que la mejor forma de esclavizar a alguien es logrando hacer que esa persona crea que es libre, cuando en realidad está sirviendo sometida a un amo. Tenemos multitudes de personas creyendo ser libres, pero sometidas a la esclavitud. Podemos escuchar a mucha gente hablar sobre libertad, pero en su vida espiritualmente están siendo esclavas. La verdadera libertad no tiene que ver con esto, y esto es lo que Cristo dijo. La libertad de lo que nos habla Cristo es la que nos liberta de la culpa y de las consecuencias, hermanos míos, del pecado. Por la sangre de Cristo es que nosotros somos libres de la culpa y de las consecuencias del pecado. Somos justificados, somos perdonados. Podemos mirar hacia adelante con valentía. Podemos mirar hacia el día del juicio y gritar: ¿quién me puede acusar a mí si Cristo ya me perdonó? Que se levante Satanás. Ustedes saben que Satanás es el que nos acusa y nos acusa y nos acusa. Mira, y este peca y esto es. Y me imagino Cristo abogando y diciendo: él ha sido comprado a precio de sangre, por lo tanto es libre. Así que no importa lo que digas tú. ¿Quién es el que nos puede condenar si Cristo nos ha salvado? Amén. Libertad significa ser librado del poder del pecado por la gracia del Espíritu de Cristo. El pecado no tiene más dominio sobre quienes son liberados, sobre quienes son renovados, convertidos, santificados. Aquellos que han sido liberados mortifican y pueden pisotear el pecado y ya no están más cautivos de él. Esta es la libertad, hermano, que Cristo ofrece a todo cristiano. A todo aquel que recibe a Cristo tiene esa libertad. La tumba ya no puede ni siquiera retener su cuerpo, porque llegará el día en que venga Cristo y esa tumba va a ser abierta y los cuerpos van a salir a estar ante la presencia de Dios. Aquellos que son liberados por Cristo son hechos libres para toda la eternidad. La verdadera libertad implica no ser ya dominados por el pecado, sino que ser dominados por la palabra de Cristo. Y aquí viene el refrán: ¿somos dominados por la palabra de Cristo? Algunos van a decir: no, me gusta hacer lo que yo quiera. Entonces eres esclavo del pecado todavía. Ah, pastor, no se ponga pesado. Es que la Escritura a mí me enseña, hermano. Si realmente somos libres, somos dominados por la palabra de Cristo. Cristo es nuestro amo, nuestro dueño. Somos obedientes a Él. Hacemos lo que Él nos dice, porque Él nos pagó. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Cuando somos libres, la esclavitud no está enraizada en nuestros corazones. Es algo con que nacemos y no podemos escoger si somos esclavos o no. Pero cuando Cristo viene, eso queda anulado. Jesucristo le dijo a los judíos, y en el versículo 34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué tremendo, hermano, versículo. Qué tremendo, hermano, poder hay en ese versículo. Cuánta esperanza y cuánta victoria hay en esta frase. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, Señor. Nosotros no podíamos hacer nada. Éramos como el paralítico postrado o como Lázaro en la tumba, muertos, pudriéndonos. No teníamos fuerza, no teníamos la capacidad para liberarnos. Pero el Hijo se hizo hombre. Tomó nuestra naturaleza para ser uno de nosotros y desde su propia humanidad, hermano, liberó nuestras cadenas. Déjenme tomar agua antes de explicarle esto. Alabado y bendecido su nombre, Dios. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Dice:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muchos van a aplaudir y muchos van a decir gloria a Dios por lo que Cristo hizo, pero póngale atención al versículo: haya pues en vosotros, en nosotros, el sentir que hubo en Cristo Jesús, siendo Dios, no quiso aferrarse a seguir siendo Dios, sino que se despojó. Nosotros nos despojamos. Nos despojamos del orgullo, nos despojamos de nuestra carnalidad, nos despojamos de nuestra humanidad. Y alguien me va a decir: pastor, pero él era hijo de Dios, era Cristo, pero tomó forma de hombre, de siervo, se humilló a sí mismo, hermano, dejó su gloria. Sí, Señor. Para hacerse hombre. Se despojó de sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que usted y yo sí podemos ser obedientes, que usted y yo sí podemos ser obedientes hasta la muerte, que usted y yo sí podemos ser obedientes a la palabra del Señor. Y no me diga, es que Cristo era Dios. Ahí no. Cristo se hizo hombre y fue obediente. Hizo lo que el Padre le dijo. No habló nada que el Padre no le haya dicho. Amén. Y lo más glorioso de esto, hermano, es que dice que tomó forma de siervo. Amén. Ayer les di un adelanto. Siervo, griego, doulos, que significa esclavo. Esclavo. Cristo fue esclavo del Padre. Se hizo hombre y fue esclavo. Todo lo que el Padre dijo, Él lo dijo. Amén. Todo lo que el Padre le mandó a hacer, Él lo hizo. Amén. Todo lo que el Padre le decía, habla y haz esto, Él lo hacía. Amén. Y usted iba a decir: yo soy esclavo de Cristo, pero no hace nada de lo que Cristo dice. Alguien puede decir: yo soy esclavo de Cristo, pero me mando solo. No es esclavo. Cuando nosotros decimos ser esclavos de Cristo, es que vamos a hacer lo que Cristo nos diga, y vamos a actuar cuando Cristo nos diga que actuemos, y vamos a caminar para donde Cristo me diga que yo camine. Amén. Eso significa ser esclavo, hermano mío. Amén, amén. Y es la misma palabra que aparece ahí en el versículo 34. Esclavo, siervo, es lo mismo. Cristo se hizo hombre, hermano, y desde nuestra condición de hombre venció la maldad. Amén. Y Cristo fue tentado en todo. Hebreos 4:15, mire lo que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Usted puede vencer el pecado? Sí. ¿Usted puede vencer la tentación? Con Cristo. Con Cristo sí. Solo no podemos, pero con Cristo sí podemos. Sí podemos. Él fue quien completamente, hermanos, tomó en sí todo nuestro pecado, nuestra maldad, la llevó en la cruz y allí mató nuestras transgresiones. Allí en la cruz Cristo aniquiló nuestro pecado, muriendo en la muerte, pagando el precio que nosotros debíamos pagar. Quien va a Cristo ya no tiene más deuda con el pecado. El pecado ya no lo puede reclamar como dueño. No puede darle órdenes al pecado a usted, a mí. Si nosotros decimos nos rendimos a Cristo, el pecado ya no nos puede dar órdenes. Amén. Que nosotros le hagamos caso de esa otra cosa. Pero aquel que realmente ha rendido su vida a Cristo ya no recibe órdenes del pecado, ahora recibe órdenes de Cristo. Sí, Señor. Cristo por eso dijo: si yo os liberto, ustedes serán verdaderamente libres. Cristo venció donde ningún hombre antes había vencido. Donde Adán desobedeció, Cristo guardó perfecta obediencia. Donde nosotros éramos esclavos del pecado, Cristo lo sometió y lo mató en la cruz. Cristo es nuestro libertador, a quien nosotros le debemos nuestra vida.
Por eso en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 dice: porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Por eso también la escritura, ahí en Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Si usted ha muerto en Cristo, ha entregado su vida a Cristo, el pecado ha muerto. Versículo 11 dice de ahí mismo, de Corintios 6: así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, Señor. Amén. Ay, pastor, pero si peco, porque usted quiere pecar. Amén. Pero si fallo, porque usted quiere fallar. Pero si nos desviamos es porque nosotros queremos desviarnos. Porque el pecado ya no es nuestro dueño, ahora es Cristo. Amén. La única forma de huir de la esclavitud del pecado es huir hacia Cristo. Es la única vía de escape, no hay otra. Ninguno puede ser liberado, hermanos, si no es en Cristo Jesús, ya que solamente Él pagó nuestra libertad. Amado su nombre, Señor. Sí, Señor. La única forma, hermano mío, de ser liberado de nuestra esclavitud del pecado Te amo, Señor. es ser esclavo de Cristo. Gracias, mi Señor. ¿Usted sabe lo que significa redención? Santo es su nombre, Señor. Se los voy a explicar de una forma fácil. Cuando Cristo dice que somos redimidos, lo hace en el sentido viendo la figura del Imperio Romano. Recuerden que los judíos estaban siendo sometidos por el Imperio Romano, por lo tanto todo lo que hacían era debajo del Imperio Romano. La redención era un acto por el cual una persona pagaba un precio de un esclavo. Vamos a hacer cuenta que este es el esclavo. Y vamos a hacer cuenta que aquí está usted y estoy yo. En una, por decirlo así, en una plaza. Venía el dueño y ponía al esclavo en la plaza pública. ¿Alguien lo quiere comprar? Lo vendo. Ya me aburrí. Lo vendo. 100 pesos. Nadie lo quería comprar. El dueño, si nadie lo compraba, tenía el deber de matarlo. Porque el dueño ya quería deshacerse de él. Él lo mataba y ahí quedaba el esclavo muerto. Pero venía una persona libre y pagaba el dote. Oye, esto es glorioso. ¿Sabe cuánto era el precio de un esclavo? ¿Sabe por cuántas monedas de plata fue traicionado Jesús? ¿Por cuántas monedas? 30 monedas de plata. Y usted me dice, casualidad. No es casualidad, sin Dios no hay casualidad, hermano. No hay casualidad, fuimos vendidos. ¿Sabe lo que estaba haciendo Judas? Era traicionar, es decir, vendo a Jesús como un esclavo para ustedes. Eso es lo que estaba haciendo Judas cuando lo traicionó por 30 monedas de plata, porque 30 monedas de plata era el precio de un esclavo. Y venía una persona libre y decía, ¿sabes qué? Le decía al dueño, ahí tiene las 30 monedas de plata, me lo llevo. Y el esclavo, ¿sabe lo que hacía? Servía a su nuevo amo por amor, por gratitud. Y esto es glorioso, hermano, porque ahí estamos nosotros. Y viene Jesús, una persona libre, y dice, yo pago por mi carne, con mi sangre, yo pago por ellos y me los llevo. Y ahora ellos me sirven a mí por amor. Ahora ellos son mis esclavos y me sirven para adorarme y exaltarme. Eso es lo que Cristo hizo, Jesús. A eso se le llama, hermano, redención. Pagó el precio por cada uno de nosotros. Es su nombre, Dios. Es
Eso es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, hermano. Nos redimió del pecado, pagó el precio de nuestra libertad. Nosotros deberíamos haber ido a estar muertos porque nadie iba a pagar un peso por nosotros. Pero Jesús dijo, no, yo les pago a ellos. Pago con mi sangre, con mi cuerpo, con mi vida. No hay amor más grande, hermano mío, que este. Aleluya. Y si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Y hay algo más glorioso todavía. Versículo 34, Jesús le dice, de cierto digo que todo aquel que hace el pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Usted va a decir, no entiendo ese versículo, es súper fácil. Jesús se hace esclavo de Dios, pero se transmite o se transforma en el Hijo de Dios. Y la Escritura dice que el esclavo no queda en la casa para siempre, pero sí el Hijo. El esclavo no permanece en la casa, pero sí el Hijo. El Hijo siempre va a ser el Hijo. Y el Padre le dio la autoridad a Cristo, ¿sabe qué? Para liberarnos. No solamente para transformarnos en esclavos, sino que para decirnos que ahora somos hijos suyos. Y ahora mire, el esclavo, este es el hogar del dueño. Y el esclavo siempre vivía afuera. No vivía en la casa, no comía en la casa, no dormía en la casa, dormía afuera. Pero ¿sabe lo que le está diciendo Dios al Hijo? Ahora ellos ya no van a ser más esclavos, van a ser mis hijos y van a estar en mi casa y van a comer de mi casa y van a vivir en mi casa y van a poder vivir en mi casa, van a poder entrar a mi presencia y estar conmigo por la eternidad. Eso es lo que hizo Cristo por cada uno, hermanos míos, de nosotros. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y hay gente que todavía no es libre. Nombre, Señor. Y hay algunos que van a decir, ay, yo voy a la iglesia, no eres libre. Si no tienes a Cristo, no tienes libertad. Y esto es glorioso. Aleluya. Y usted va a decir gloria a Dios. Pero falta la tercera parte. Gracias, Señor. Es todo por nuestra vida. Ay. Gracias, Jesús. Versículos 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aquí viene el tercer punto. Verdaderamente discípulos. ¿Por qué Jesús dice esto? Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Recuerden que Jesús dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Amén. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es que seamos obedientes. Sí, Señor. Es que le sirvamos de verdad. Amén. En que realmente permanezcamos en su palabra. Pero si yo voy a la iglesia, pastor, pero si yo canto, si yo predico, yo aplaudo, no, esas cosas no sirven. Si no permaneces en la palabra, no eres su discípulo. Jesucristo, hermanos, cuando le dice esto, le está haciendo una confrontación a una fe verdadera y una fe falsa. Hay algunos que dicen ser cristianos, pero son solamente simpatizantes. Así es. Amén. Jesús le aclara quiénes son los verdaderos discípulos. Separa la fe verdadera de la fe falsa. Jesús nunca, hermanos, vuelvo a decir lo que dije al principio, Jesús nunca estuvo interesado en multiplicar el número de los convertidos, sino que estaba interesado en que los creyentes fueran creyentes genuinos. Sí, Señor. Por eso los invitó a los discípulos a calcular el costo. El que no deja padre ni madre no es digno de ser mi discípulo. Ay, algunos se fueron. Toma tu cruz y sígueme. Algunos se fueron. El rico, cuando le dice, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No, me voy. Porque Jesús lo que le enseñaba a sus discípulos, a los que iban a entrar a ser sus discípulos, es a tomar el costo. Porque seguir a Cristo tiene un precio.
Significa renunciar a mi yo, renunciar a mi carne, renunciar a mi gusto, renunciar a mis ideales, a mis sueños, a mis planes, a todo, por seguirle a Él. Y eso es un costo, hermanos míos. Gloria a su nombre, Señor. Les presentó el Evangelio de tal manera que las falsas fe iban a ser desenmascaradas. Sus verdaderos discípulos son aquellos que permanecen en su palabra, son aquellos que perseveran en la enseñanza de Jesús. Están directamente relacionados con la enseñanza de Cristo. El discípulo obedece, quiere entender mejor, encuentra en las palabras de Cristo su tesoro más apreciado, mientras otros se resisten. Permanecer en la palabra, hermanos míos, es atesorarla en nuestros corazones, convertida en la norma para nuestra vida. Cuando uno realmente es verdadero discípulo, no hace estas preguntas: ¿puedo ir al cine? ¿Puedo tomar? ¿Puedo bailar? No, el que es verdadero discípulo dice: no, porque esto no es para darle gloria. Yo alabo, bendigo, danzo para mi rey. No voy a bailar para el mundo. No voy a tomar algo que va a contaminar mi relación con Dios. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Aleluya. Sí, Señor. Esto significa, hermanos míos, que puede haber aparentemente un discípulo y un falso discípulo. ¿Cuántos hay en nuestros días que dicen ser cristianos, pero ni siquiera se interesan en conocer las palabras de Cristo? ¿Cuántos hay que dicen ser cristianos, pero dirigen sus vidas según sus propios deseos y su propia voluntad, y no muestran ninguna pizca de obediencia hacia las palabras de Cristo? Yo voy a hacer esto porque yo creo que esto está bien, pero va en contra de la Biblia. No importa, yo creo que esto está bien y Dios me va a dirigir, Dios me va a ayudar. Aun cuando creen que van a hacer lo correcto, creen que Dios les va a ayudar y los va a dirigir. Esos son, hermanos míos, falsos discípulos. Sí, Señor. Por eso Cristo dijo que los verdaderos discípulos son aquellos que permanecen en su palabra. No se trata solamente, hermanos, de comenzar bien con la fe, de perseverar como los caballos ingleses. Partimos bien y a medida que vamos en la carrera nos vamos cansando y nos vamos. No, porque esto es muy pesado, nos vamos. Aquel que es verdadero discípulo llega hasta el final, hermanos míos. A pesar de todas las circunstancias, situaciones que vive, llega hasta el final. Sí, Señor. Por eso Cristo dijo ahí en Mateo 10:22, el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Amén. El que llega hasta el final de la carrera, ese realmente va a ser salvo. Ese va a ver mi gloria, va a estar conmigo por la eternidad. Aleluya. Ayúdanos. Sus discípulos, los que permanecen, perseveran en su palabra, son aquellos que conocen la verdad y son librados por ella. Sí, Señor. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocer la verdad es conocer a Cristo, porque Cristo es la verdad del Dios mismo. La pregunta es: ¿usted conoce a Cristo? Yo esperaba un amén rotundo, un gloria a Dios. Por eso Cristo dijo en Gálatas 5:1, vamos a dar cuenta que eso no hice esa pregunta. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y hay algunos que han vuelto al yugo de la esclavitud. ¿Sabe por qué? Porque no permanecen en la palabra. Porque la palabra de Cristo es muy fuerte. Porque la palabra de Cristo para ellos no tiene cabida. Porque ellos quieren hacer sus deseos, quieren hacer su voluntad. Recuerde que no hay un estado intermedio: o eres esclavo del pecado, o has sido librado por el Hijo de Dios. O eres esclavo del pecado, o eres esclavo de Cristo. Gracias, Señor. ¿Somos verdaderamente discípulos de Cristo? Amén. ¿Permanecemos en su palabra? Amén. ¿O somos de aquellos que dicen seguir a Cristo, pero tienen su propio estándar, su propia norma de vida, su propia forma de ver y entender el cristianismo? No, es que el cristianismo es así, así, así. No, hermanos, si las reglas las puso Dios. Amén. Escúchelo bien, las reglas siempre las puso Dios. Amén.
A Dios se le sirve de esta manera. A Dios se le sigue de esta manera. A Dios se le obedece de esta manera. Él puso todo, estipuló todo. ¿Cómo deberíamos nosotros seguir? Pero ahí están los porfiados que quieren hacer su propia voluntad. Así, Señor. No se engañe, solo aquel que permanece y persevera en la palabra de Cristo conoce la verdad. Y si conoce la verdad, es libre. Y esto es para los que no realmente todavía no son sus discípulos. No se atreva a decir que eres discípulo de Cristo si puedes vivir tranquilo ignorando su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que nosotros seamos obedientes, que nosotros le demos la gloria, que nosotros nos humillemos, que nosotros nos postemos, que nosotros estemos rendidos a los pies de Él, que nosotros hagamos cumplir su palabra al pie de la letra y no agregarle ni quitarle una letra, sino que hacerla tal cual Él la ha estipulado. Si no tienes hambre de conocer su palabra y de obedecerla, si usted puede tomar decisiones, configurar su vida según su propio criterio y no según la voluntad de Dios, no es su discípulo. Así de simple. No se atreva a decir que eres discípulo de Cristo si su visión, hermanos míos, está moldeada por el mundo. Si saca su filosofía o su forma de vivir de acuerdo a las conductas de los hombres. Usted le pregunta a algunos cristianos, ¿qué? ¿Usted sirve a Dios? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sirve a Dios? Es que mi pastor lo dijo. Yo soy salvo porque mi pastor lo dijo. Porque mi pastor hizo una oración, yo soy salvo. Yo soy cristiano porque mi pastor oró por mí y dijo que yo era cristiano. Si usted cree eso, hermano, usted no es un verdadero discípulo. Pastor, pero ¿cómo no? Porque aquel que es verdadero discípulo escudriña la palabra y Dios le habla a través de la palabra. Dios habla a través de su palabra, hermanos míos. Sí, Señor. Si usted cree solamente lo que dicen las películas, la música que pasan en la radio, hay algunos que usted le pregunta, oye, ¿por qué canta esa alabanza? Es que me gusta. No la entiende, pero me gusta. Soy discípulo de Cristo. No es un discípulo de Cristo, porque aquel que es discípulo entiende lo que está cantando, entiende lo que está hablando y sabe que es para la gloria de Dios. Amén. Gracias, Señor. Si nosotros hemos conocido a Cristo, hemos creído en la verdad, no nos atrevamos a vivir como el viejo hombre que era esclavo del pecado. Por eso Cristo dijo, hermanos míos, que nosotros éramos en otro tiempo de esta manera. Ahora somos diferentes. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar. Gloria a Dios. Si estamos atados al viejo hombre, no hemos sido nuevamente, hermanos, no hemos creído, no hemos sido salvos, no somos discípulos de Cristo. Y hay gente que va a la iglesia y vive de la misma forma o peor de lo que vivía antes. Señor, en misericordia, mi Dios. No aceptemos, hermanos, al mundo como nuestro dueño, nuestro Señor, porque ahora nosotros tenemos otro amo, otro dueño, otro Señor. Que no sean los deseos del pecado los que nos dominen y reinen sobre nuestras vidas, porque recuerde que hemos muerto para el mundo. En el mundo nosotros fuimos crucificados y ahora nos hemos levantado en la señal del bautismo como nuevas criaturas para Cristo. Hermanos míos, y con esto termino, vivamos para aquel que nos rescató, para aquel que dio su vida para pagar el precio de nuestra libertad, que es la verdadera libertad. Entreguemos nuestras vidas a aquel que nos hizo verdaderamente libres, nuestro libertador, y ese se llama Jesús de Nazaret. No hay otro quien pueda librarnos si no es Cristo. Así que cuando usted diga, no, es que el pecado me lleva a hacer esto, es que el pecado me lleva a hacer esto otro, usted tiene la autoridad de decirle, no,
No, porque Cristo me ha hecho libre de la esclavitud del pecado. El pecado ya no me manda, yo lo mando a Él. Aleluya. Ah, pastor, me va a decir, usted le puso mucho color. No, si el pecado está metido en la carne, y esa es la lucha que tenemos constantemente, la carne y el espíritu. Pero cuando usted se somete a Dios, usted busca de Dios, la carne, hermano, comienza a menguar y su espíritu comienza a crecer, y usted puede vencer tentaciones, y usted puede vencer obstáculos, y usted puede salir de las situaciones que se van a levantar contra usted. Amén. Por eso Jesucristo dijo, hermano, la única forma resistir al diablo y él va a huir de vosotros. La forma de resistir es a través de la palabra, a través de la búsqueda, a través de la oración, a través de la consagración. Y el diablo va a salir huyendo porque va a decir, no puedo contra este porque este está sometido a Dios. Amén. Sí, Señor. Ay, Gloria, gloria, gloria a su nombre. ya no somos esclavos del pecado, hermano. Grande eres, Señor. Cuando recibimos a Cristo somos esclavos de Cristo. Tenemos otro nuevo amo, nuevo dueño, y más encima, ahora ya somos adoptados por Él Amén. y pasamos a ser sus hijos. Amén. Dele gloria al Señor ahí donde está. Grande eres tú, Y Señor. si todavía es esclavo del pecado, hermano mío, ahora es tiempo. Ahora es tiempo, porque Cristo nos está diciendo a través de su palabra: si conoceréis la verdad os hará libre. Y Cristo es la verdad. Cristo es quien nos liberta. Cristo es quien nos restaura. Cristo es quien nos redime. Cristo es quien nos perdona. Cristo y solo Cristo es quien nos salva. Gracias te damos, eterno Dios, por esta reflexión. Gracias, Señor, porque sé que no estás, oh Dios,